o que de alguna manera tenía referencias, que tenían referencias de lo que es más que nada las cifras de superficie, rendimiento y producción. La dinámica de la reunión, aprovechando que algunos ya nos pudimos reunir acá en forma presencial, es, por un lado, les queríamos compartir muy brevemente cuál es la metodología que está utilizando el MAGIC para recabar los datos, y lo mismo le íbamos a pedir a los restantes invitados, a Clera, que está recabando también datos más que nada a través de imágenes satelitales, lo mismo que Obispo Colombres, INTA, y en el caso de la Mesa de Santa Fe, Ingrid, también que nos cuentes un poco si están tomando datos a campo, etcétera, etcétera. Así que si a ustedes les parece bien y no hay nada previo, empezamos. Yo le daría la palabra a Cecilia Conde, así brevemente les comenta la metodología y después ya podemos ir mirando más finito los números, tanto de superficie como de rendimiento y producción de esta campaña que está terminando ahora. Para el caso del poroto, por supuesto que, dado que la época en la cual estamos, todavía no estaríamos con este tipo de cifras, pero bueno, esto es un poco, esta reunión es un poco para ver y compatibilizar las que ya tenemos y pensar también en un futuro de cómo seguir haciendo para poder obtener las mejores cifras para estas especies. Así que sin más, Ceci, si dale, perfecto, listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, yo quería, ¿se escucha bien, no? Sí. Perfecto. Bueno, la idea es contarles qué es lo que estamos haciendo desde el equipo de estimaciones agrícolas, y bueno, y particularmente hablar un poco de las legumbres. El equipo de estimaciones agrícolas está compuesto por 40 delegaciones a lo largo del país, en donde hay técnicos, profesionales, ingenieros agrónomos, algunos veterinarios, licenciados en alimentos, que son nuestros ojos en el interior o en las zonas productivas. Y por otro lado está el equipo de sede central, que digamos que los técnicos donde reciben toda la información de las delegaciones, las procesan para luego publicarlas. Bueno, estas son una serie de productos que realiza la dirección. El informe semanal, que es un informe donde se detalla el estado de los cultivos principalmente, que se publican todos los jueves, toda la semana. El informe mensual, donde se analiza finalmente la superficie de los cultivos. El monitor y tableros de estimaciones. Estas son visualizaciones un poco más dinámicas de lo que se está. Ahí va mejor, ¿no? Digamos, son visualizaciones un poco más dinámicas, de fácil acceso, donde están todos los datos de estimaciones agrícolas. Series históricas y datos nuevos de la publicación del mensual. Bueno, la serie histórica tradicional de estimaciones, informes coyunturales, algunos en función de las necesidades particulares, y bueno, el equipo también trabaja en el programa de estudios argentinos, en Plan Nacional de Suelo, colaboramos con el área forrajera, y algo bastante interesante para nosotros que estuvimos trabajando en este último tiempo es en hacer mapas de cultivos. Tenemos algunos publicados, otros parciales, pero la idea es poder georreferenciar esa estimación que nosotros estamos haciendo hoy en datos, darle una información geoespacialmente explícita.
Bueno, un poquito... Disculpame un segundito. ecosistema. ¿Podrías hablar un poquitito más fuerte? Porque Más fuerte, ahí nosotros está tenemos mejor. problemas. Ahí va. ¿Se escucha mejor? Me voy a sacar el barbijo. Ahí va, ¿no? Con barbijo, sin barbijo mejor. Bueno, lo primero que vamos a recabar es la intención de siembra. Bueno, el sistema es intención de siembra, estimación de superficie y producción a nivel nacional, para luego finalizarlo en estimación a nivel de partido o departamento, según corresponda. Tenemos una resolución en donde se especifican algunos cultivos que tenemos calendarizados. Los cultivos de legumbre no están calendarizados, pero siguen un poco el mismo ciclo de los cultivos de orefina o de gruesa, que es bastante, digamos. Ahora empezamos a publicar por otro en unos meses, bueno, porque es un poco más atrasado, pero lo único que el garbanzo, la arveja y la lenteja no están en este calendario. Bueno, la intención de siembra se hace con la información que proviene de las delegaciones, que son de los informantes calificados. Los informantes calificados son acopiadores, productores, técnicos, digamos, todos los actores del sector que se contactan con el delegado zonal, y el delegado zonal realiza una estimación preliminar de la intención de siembra. Esta red de informantes no solo sirve para esta intención de siembra, sino que va alimentando distintos puntos de la cadena, ¿no? O sea, siempre lo tenemos muy presente la información de nuestros, llamamos informantes calificados. Quiero explicar qué es informantes calificados, me parece que fue algo súper secreto, y bueno, no, son los actores de la cadena. Un poco más avanzado, digamos, en el ciclo agrícola, venimos a hacer nuestro relevamiento objetivo, que se llama método de segmentos aleatorios. Es una metodología que venimos llevando arrancó en el 2011, arrancó con algunos poquitos segmentos al sur de la provincia de Buenos Aires, y bueno, después la fuimos extendiendo a lo largo del país. Hoy contamos con 4.800 segmentos, de 400 hectáreas cada uno, que equivalen a 2 millones de hectáreas delegadas. Cada delegado ahí revisa y visita cada uno de los segmentos 2 veces al año. Este muestreo lo que permite es luego hacer una expansión directa, una expansión estadística. Los segmentos son asignados al azar, se tiran puntos al azar, que luego son transportados al camino más cercano. Y esto se decidió hacer porque, bueno, teníamos problemas para realizar las encuestas, para acceder a los productores, entonces esta fue una manera de hacer una encuesta al lote, como nosotros decimos, porque, digamos, el delegado va, visita, los segmentos que están sobre los caminos, va con las camionetas, ve que hay a lo largo de derecha e izquierda, lo registra y no tenemos el problema de que no nos quieren atender, o porque no ingresamos al campo, o sea, es lo que se ve, porque el ancho del segmento es de 500 metros de un lado y del otro del camino. A veces los lotes de atrás es un poco más complejo de verlos, pero bueno, si ahí tenemos un productor, pedimos permiso, tratamos de relevar todo, o sea, pero la idea es independizarnos de esto de que no hay nadie en el campo y lo podemos acceder, o tiene este sistema es estadística, ¿sí? Es un sistema de expansión directa, hacemos con ahora lo explico brevemente. Finalmente también, como tenemos mucha información de verdad de campo, ¿sí? Relevada de cultivos, de verdad de cultivos, relevada en estos operativos, lo que en muchos casos hacemos es análisis de imágenes y de la detección, clasificación de imágenes satelitales, sobre todo cuando tenemos algunas inconsistencias entre el dato objetivo, el dato subjetivo. Entonces es un aporte más un input más
a este sistema, ¿no? Y finalmente, bueno, ahora tenemos acceso a bases de datos de otros organismos, como es CISA, que la verdad que es un recurso interesante en el sentido en que nos permite, sobre todo, detectar pequeñas superficies, ¿no? Que, digamos, detectar 300 hectáreas en una delegación es una aguja en un pajar, pero bueno, esto nos permite al menos preguntarnos si hay, y entonces con esta información le pedimos al delegado zonal que vaya y pregunte, investigue un poco más, tratamos de darle más o menos, bueno, orientarlo. Entonces, bueno, en muchas ocasiones ellos mismos se han sorprendido y decir, uy, sí, mirá, este cultivo es nuevo, lo están haciendo, es incipiente, pero bueno, sobre todo para estas pequeñas superficies, es una fuente de información muy buena. Bueno, les explico brevemente segmentos aleatorios. Bueno, les contaba recién que a nivel de departamento se hace una estratificación con 3 estratos. Uno más agrícola, otro medianamente agrícola y otro con poca cobertura agrícola. En cada uno de los estratos se asignan los segmentos, ¿sí? Entonces las expansiones se hacen a nivel de estrato para luego aglomerarse. Esa es la distribución en Junín, el departamento de Junín. Y después los delegados salen 2 veces al año, como les comentaba, a hacer esta realidad. Cuando esos datos llegan acá a Buenos Aires, el equipo estadístico, o sea, previa revisión del equipo técnico de Buenos Aires, hace la expansión. Bueno, ahora estamos saliendo a relevar con una aplicación, lo que nos facilita porque nos posiciona, a medida que vamos avanzando en cada uno de los segmentos, digitalizamos ahí las unidades de uso que llamamos nosotros, y bueno, tenemos toda la información. Además de datos de cobertura, también registramos fenomenología, tipo de labranza, así que bueno, algunos datos agronómicos que a veces sirven para, sobre todo después a veces hacemos clasificaciones, no es lo mismo que un cultivo esté en floración, que esté recién sembrado, y entonces, bueno, eso es importante. Bueno, estos son un poco los datos de la campaña y la 2021, la que cerró el año pasado, la 21-22. Acá tenemos todavía que ajustar algunos datos, si bien ya está todo cosechado lo que es lo que es FINA, ¿no? Porque la campaña de invierno es que todavía estamos recibiendo los datos del operativo y de las expansiones, que si bien ya cerró la cosecha y todo lo que se hace, pero todavía estamos procesando últimos datos. Y bueno, y acá justamente alguna de las chicas me decía que estaba comparando los datos de Daniela, que está ahí, dice, mira, tenemos que mirar algunos datos de abeja, porque inclusive en algunos lugares parece que hay más, nosotros estamos un poquito abajo, todavía de abeja, así que eso es para chequear. Y después lo que estamos, bueno, pronto, eso le mostró algo Flor, y este tablero que hicimos con, a ver si funciona el hipervínculo. Un tablero, un poco a pedido de Flori, que la verdad que me parece que está
muy interesante porque... Un segundito, por favor. Este tablero está publicado en la web, que es a nivel de provincia, ¿sí? Y lo que estuvimos analizando, ahora vamos. El tablerito muestra un poco los datos de superficie sembrada, cosechada, rendimiento y producción de las 4 importantes que estamos manejando. Y en la dirección había algún dato siempre de arveja y de vejeja, que desconozco realmente cuál era la causa del por qué no se estaba publicando. Y bueno, desde hace 2 años nosotros dijimos, la verdad que creemos que la información es buena, que está buenísimo aportar este dato a la comunidad, así que arrancamos a hacer la serie histórica un poco desde lo que sabemos que estamos haciendo ahora, ¿no? Tenemos algunos datos anteriores que tal vez podríamos revisar en conjunto con las cámaras para ver si son coherentes y demás, y hacer alguna revisión para poder explicar un poco de series históricas para atrás, si les parece interesante, o sea, como dato histórico, ¿no? de los cultivos. Bueno, así que esto es como cortito, ¿no? Son los últimos 3 años. Bueno, lo que hemos visto nos ha llamado la atención es el aumento en la arveja en los últimos 3 años. La arveja se mantiene más o menos estable, el garbanzo ha bajado un poco, pero bueno, y me parece que lo que hemos visto en este último tiempo es el avance de la distribución geográfica de la arveja. O sea, que antes estaba bien concentradito en la zona de Pergamino, donde estaba, y ahora ha avanzado en provincia de Buenos Aires sobre todo. Así que, bueno, esto, no sé, si quieren podemos mirar algún dato particular, después si les interesa. Y así como último, es esto que quería mostrarles, el mapita de cultivo que estamos tratando de trabajar, esto va bastante a pulmón. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Todo lo que está en rojito, no sé si se ve, tratar de hacer un poco más de zoom, en la zona de San Pedro, Baradero, que es donde está concentrada. Están todo lo que es rojo, son los lotes de arveja para la campaña FINA 19. Tenemos otras cosas avanzadas, lo que pasa es que estamos acá un problema con la publicación de los datos. Excediendo un poco, pero tenemos bastantes productos. Si en algún momento se quiere comparar con algún otro trabajo que haya estado haciendo en las cámaras o que se está haciendo datos de Umbre para poder chequear, ¿no? Porque está bueno a veces poder comparar y ajustar, ¿no? O sea, siempre es en el pos de mejorar las estimaciones de los Gracias, Ceci. No sé si hay alguna pregunta o después quieren
que expongamos, darle paso a los restantes actores que también recaban cifras, y después, si quieren, lo que Cecilia capaz que no quiso presentar, pero igual lo tenemos, es estos datos que aún serían provisorios, los tenemos a nivel de departamento para cada una de las provincias donde tenemos registrados, pero es más o menos lo que yo había mostrado la vez pasada. Sí tenemos un Excel con un poco más de detalles, pero ahí ya nos tendríamos que concentrar en función también de los datos que recaban ustedes. Como mencionó Cecilia, también la idea de esto es dar las cifras más afinadas que podamos. No tenemos una larga tradición en recabar datos específicamente de legumbres, con lo cual es bienvenido para ampliar el equipo y hacer un aporte de datos más consistente. Si es que ustedes, hay algunas instituciones que ya vienen trabajando desde hace muchos años, la idea es sumar y poder tener una estimación mejor. No sé si hay alguna pregunta. No sé si se escuchó. Podemos mostrar los datos crudos, o si quieren, me parece que por lo menos un buen rato. Perdón. Un raconto sería. Sí. Perdón. Hola, hola. Hola. Sí se escucha. Hola, sí se escucha ahora. Como les decía, podemos mostrarles las planillas si quieren ahora, pero capaz que como sugerencia nos gustaría también escuchar al resto y después sí meternos en los datos crudos. ¿Les parece bien? Martín. Sí. Bueno, la Cámara, la vez pasada ya algo anticipé, la Cámara contrató un sistema de relevamiento satelital con chequeos a campo, del cual es nuestro primer año, por lo cual no tenemos una certeza absoluta de que los datos sean correctos al día de hoy. Por eso está bueno chequearlos con los que tengan ustedes. Ahí estamos mostrando los datos de arveja cerrada a hoy, a diciembre de este año. Si podés, Flori, podés cerrar el cuadradito, porque justo los datos de arvejas salen en ahí, las 98.000. No sé exactamente cuánto daba antes, por eso está bueno después que chequemos los datos crudos. Y a la izquierda tenemos por provincia, y más abajo, si hiciera falta, por departamento. Entonces el chequeo que podemos hacer con el ministerio sería ir viendo dónde hay grandes diferencias. Y aportar nuestro dato para corroborar si el nuestro está equivocado o no. Ese sería el mismo cuadrito que presentaste vos de los lotes que tuvieron arveja en la campaña pasada. Como les digo, no está chequeado. O sea, le creemos a la gente que lo hace, son serios y nos aportan este primer dato de esta primera campaña. Así que, nada, si alguien quiere corroborar o discutir algún dato, lo podemos hablar con este dato o con el del ministerio. A ver, no sé si querían ver también, les podemos mostrar garbanzo, también de Clera, ahí se los comparto. Martín, la misma lógica, ¿no? Exacto. Y en este caso tendríamos, esta campaña 2021, la actual. Es el cierre Actual. de año. Salta 30.358 hectáreas,
Santiago 1377 y Jujuy. Acá no me aparece, Creo que te muestra eso. no, pero por ejemplo Córdoba no me está apareciendo, ¿no? Ahí, porque te muestra lo que está mostrando. Ah, bien, 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 bien. Sí, creo. Sí, sí, está bien, porque ahí aparece Sí. la masa. Creo que si sumeas en Córdoba te va a mostrar. Ahí está, Esa cosa. 15.305. Garbanzos y bueno, nosotros... ¿Y Tucumán cuánto da, Tucumán? Espérame que es la primera vez que lo veo, así que tenganme paciencia. Tucumán, 6.216. Y nosotros estamos, digo, dando de estimaciones a la fecha de 7.700. No sé, Daniel, ¿qué tienes vos? Ya después va a presentar Federico qué es lo que nos da a nosotros. Bueno, capaz que si quieren miremos a ver. Sí, ahora mucho más no tenemos. Bien. Después no le paso ellos. Bien. Bueno, si querés, que arranque Obispo Colombia, ya que estamos. Dale. Dale, Federico. Estás muteado, Federico. Listo. Ahora sí. Bueno, nosotros acá desde la provincia de Tucumán, desde la estación experimental, la metodología que utilizamos es fundamentalmente sensores remotos. Fundamentalmente lo que se utilizan son imágenes Sentinel, de ser posible, y cuando no tenemos Sentinel usamos las imágenes Landsat, por una cuestión de definición espacial. El trabajo que se realiza es el relevamiento de campo, una vez que se toman los lugares como test, campos test, y luego, al conseguirse las imágenes, se comienza el procesamiento. Fundamentalmente, lo que se hace a continuación o junto con el procesamiento de imágenes es el chequeo de campo. Es fundamental para nosotros el chequeo de campo porque para la misma época estamos haciendo el cultivo de trigo. Entonces puede haber una interferencia entre uno y otro cultivo, entonces se utiliza, afortunadamente tenemos una provincia bastante chiquita, o sea que no nos cuesta demasiado ir a ver a los lugares donde tenemos los problemas, y se resuelven inmediatamente, es decir, se resuelven en el sentido de que discriminamos si es un cultivo de trigo, un cultivo de garbanzo o alguna maleza que esté interfiriendo. Otro cultivo, como cultivo de cobertura. Ahora, en los últimos años, se están haciendo nuevas prácticas agrícolas, prácticas que se venían realizando de antes, pero ahora se están intensificando, que es el manejo de cultivo de cobertura. Entonces, muchas veces estos cultivos de cobertura pueden pasar también por cultivos de garbanzo. Entonces, es fundamental la tarea de relevamiento del campo. Nosotros tenemos, vamos a compartir algunos resultados. O sea, básicamente la metodología es distinta a la de los segmentos aleatorios. Entonces, por ahí puede haber esas discrepancias en las estimaciones, por supuesto. Pone la de garbanzo. Bueno, esta es una planilla donde No se está viendo, Federico. Está en negro, Uso compartido. pero no está la imagen. estoy usando uso compartido. Anda el zoom de vuelta, a ver. Y yo estoy acá en Zoom como que no me estamos viendo. Dejar de compartir. Bueno, ahí volvemos a empezar.
pongo compartir pantalla. ¿Están compartiendo ahí la pantalla ya? No, No, tenés que, no. Seleccionar una pantalla. tenés que seleccionar una pantalla y darle un Sí. enter ahí, en algún lado. Está como que has empezado la función de compartir las pantallas, pero sigue en negro. Compartir. Ahora sí, ahí está. Ponerlo ahora en modo ¿Ah, sí? presentación. Ponerlo en modo presentación y estamos listos. Juro por Dios que era lo mismo que he hecho antes. Bueno, perfecto, perfecto. Ahí está Federico. Pepe, el interferón siempre mete la cola. Bueno, esta es una pequeña planilla que hicimos para ver un poco la evolución que tuvimos en la superficie y el cultivo de garbanzo en la provincia de Tucumán, y comparándolo con los datos que teníamos y los datos que presentaron ustedes en la reunión anterior. Como ven, las diferencias no son sustanciales. Hasta esta del 2021 que estamos viendo con lo que presentó Clera, que sí, nosotros tenemos 13.000 hectáreas y Clera presentó que tiene para Tucumán 6.000 y pico. Pero en general, los datos son bastante similares, habría que ajustarlos un poco más. Nosotros, como les decía, utilizamos la metodología que Carmina les aclaraba, es muy distinta a la de los segmentos aleatorios. Esto es teledetección pura y dura, es decir, lo que está en el campo y que nosotros detectamos mediante los satélites es lo que se toma. Y lo que se realiza a posteriori es un exhaustivo control de calidad de la imagen obtenida. Nosotros venimos haciendo este trabajo desde el año, para granos en general, desde el año 98 aproximadamente, 1998. Para caña de azúcar también desde 1997. O sea que la experiencia que tenemos en el manejo de la información que nos brindan las imágenes satelitales es bastante abundante. Se hacen las campañas a lo largo del año y en la campaña de invierno lo que se busca, lo que nosotros buscamos, hacer la selección y calcular la superficie es trigo y garbanzo. Acá estamos viendo, vamos a ver algunos mapitas para ver los resultados. Esto es de la imagen 2015, lo que está en rojo es la superficie detectada con garbanzo, lo azul en trigo, y acá en esta torta se ve más o menos la proporción de cada uno de los departamentos granarios que tiene la provincia en todo el este, la zona de la llanura tucumana. No nos metemos en la zona de Trancas, que es esta que estoy marcando en este momento. Ahí se especializan en hacer poroto semilla, pero por el tipo de campos de cultivo son muy chiquititos, es todo bajo riego, entonces constantemente ellos tienen profusión de cultivo. Entonces nos resulta muy difícil para la capacidad que tienen los satélites actuales, con 10 metros nos resulta todavía medio difícil poder distinguir los campos, porque son normalmente muy chiquititos, que hacen porotos para semillas, poroto negro para semillas. Esto es 2017. Siempre Buruyacú lo van a ver como principal productor. 2018, 2019. Otra cosa que se caracteriza del cultivo del poroto es la... garbanzo, poroto. Perdón, el garbanzo. El cultivo del garbanzo es la variabilidad que tiene en la superficie de año a año. Bueno, esto es ya poroto. Volviendo a la planilla, una cosa que es notable es la variabilidad que tiene la superficie o la intención de siembra y la siembra en definitiva del cultivo del poroto aquí en la provincia de Tucumán. De garbanzo, ahí donde estoy trabajando con un cultivo. Bueno, el cultivo de garbanzo es bastante aleatorio en la superficie de un año al otro, ¿no? Es muy cambiante. Y como les decía, nosotros no utilizamos mayormente métodos estadísticos para hacer cálculo de superficie, no se usan los segmentos aleatorios, no se usan las encuestas. A posteriori sí se usan encuestas, pero es en otra sección la que utiliza encuestas para ver la producción que han tenido, para decir el rendimiento del cultivo de garbanzo. Pero fundamentalmente es teledetección a secas. Es decir, eso es lo que utilizamos nosotros.
¿Alguna pregunta? Conviene aclarar, Federico, que Sí. la intención de siembra, puede haber mucha intención de siembra, pero siempre lo que se llega a sembrar está en función del agua acumulada, porque recordemos que, Sí. que acá en el periodo de fines de otoño, invierno y primavera es muy poquito lo que llueve, prácticamente nada, entonces estos cultivos invernales se hacen fundamentalmente con agua acumulada. Así Con que por agua eso puede haber a veces intenciones, pero si no, si el campo Si no no hay tiene suelo, si no hay humedad acumulada, no. Acá se Exactamente. lo ve claramente, el año 2013 fue un año sumamente seco, un verano que fue bastante seco, entonces por eso se ve como la superficie realmente fue muy, muy poca la que se sembró. Podría haber sido, como dice el doctor Klopper, la intención muy alta, pero una vez que se llega al campo y se mide la humedad del suelo, eso es lo que define la cantidad de hectáreas que se van a sembrar. Exacto. Hola, sí, yo quería ahí hacerles el comentario nada más, que nosotros ahora a la fecha estamos publicando 12.300 hectáreas para Tucumán de garbanzo. Uh-huh. Ajá, bueno, ese número sí, ya nos acercamos un poco. Sí, yo creo que, digamos, el más menos el error, ¿no? Porque todo esto tiene un error estadístico, tanto la clasificación de imágenes satelitales también está tiene un error asociado a la metodología propiamente dicha, ¿no? Digamos, eso siempre está bueno tenerlo presente para no ponernos tan duros a veces con el dato de la variación, porque alguna parte, por más de que la clasificación tenga una exactitud súper alta y todo eso, bueno, nada, no deja de ser una estimación. Así que me parece que está bueno. Nosotros tenemos hecha alguna clasificación de la FINA 1920 para también detectar legumbres, para las zonas que tal vez se podrían comparar un poco para, no sé, para nosotros mismos saber bien cuán bien lo clasificamos o no, ¿no? Eso capaz que después podríamos hacer conectarnos y podemos compartir las clasificaciones, poder hacer algún chequeo. Pero un poco, digo, también a nosotros nos viene bien de aprendizaje, ¿no? De entender el sistema, porque, digamos, seguimos trabajando con firmas espectrales, con cultivos, a distancia, digo, bueno, todo eso se va aprendiendo. Uh-huh. Sí. No, Y también, yo creo que no habría ningún inconveniente en compartir las capas que van resultando. Yo creo que no habría ningún inconveniente en compartirlas con ustedes. Bárbaro. Sí, un poco es esto, ¿no? Sobre todo, bueno, no tenemos de todas los años, pero bueno, al menos de esos años, porque a nosotros nos interesa también mejorar esto de hacer no solo el dato de producción o de superficie, sino saber dónde están esos cultivos. y también, Cecilia, tenemos en el sitio web nuestro, están las publicaciones que se hacen periódicamente, los reportes agroindustriales, donde se hacen, entre otros temas, la presentación de los datos de superficie y rendimiento y producción de delegado, creo que ustedes lo conocen, a Gustavo Frías Silva. Sí, sí, lo conocen. Sí. Gustavo, digamos, ustedes forman a hacer esa red de informantes calificados para él, o sea, él tiene en cuenta lo que ustedes van publicando, tal vez no es el dato exacto, pero sí en los informes, o sea, digamos, eso es lo que es esto, ¿no? Que para nosotros, cuando nuestros delegados están bien contactados y conectados con el sector, cuando nos pasan estas cosas, tenemos menos diferencias con las otras instituciones. Sí. Otra cosa también, al momento de que se está organizando o que va a comenzar la tarea de la clasificación de garbanzo o de cualquiera de los cultivos que se realicen en la provincia, tenemos un diálogo frecuente con las otras secciones de la estación experimental que son específicas de esos cultivos. En el caso de garbanzo, en la sección grano, están los especialistas que trabajan sobre poroto, garbanzo y otras legumbres,
siempre se hace una consulta porque son ellos los que tienen más contactos con el productor y son los que saben realmente cómo están las intenciones que tiene, cómo viene el año, cómo va a venir la campaña, esa de invierno, para ver cuáles son las intenciones de siembra. Es decir, uno maneja un poco un dato de antemano para ir viendo cómo es que se ha ido desarrollando la campaña. Bueno, perfecto. No sé si algo más, Daniel y Federico. No sé si quieres ver algo de poroto, no sé si querían ver o vemos ahora lo de poroto. Cecilia. Sí. Si ustedes tienen preparado algo, si quieren empezar a proyectar y después... ¿Querés mostrar, Federico, lo de poroto? Es similar a lo que vimos recién. Ujú. De seguir la presentación. La metodología sería la misma, clasificación de imágenes con datos de testeo, entrenamiento y testeo, básicamente. Sí. Con Sentinel. Básicamente es la misma metodología, varía en años excepcionales en los que no se consiguen imágenes, que es muy raro porque para estos cultivos uno los utiliza, bueno, son cultivos de invierno. Acá en invierno es normalmente la temporada que se consiguen mayor cantidad de imágenes. Distinto el verano, los cultivos de verano hasta mayo siempre podemos tener problemas de cobertura de nubes, cosa que no sucede durante el invierno. Pero excepcionalmente, si hay problemas de cobertura de nubes, se hacen cálculos parciales para cada uno de los departamentos y se hace mayor tarea, se hace una tarea mucho más intensiva de los trabajos de campo. Un año nos tocó hacer los cultivos de trigo. Ese año se había caído el Landsat, que era el único satélite que existía en ese momento, que estaba en funcionamiento. El Landsat dejó de funcionar y recurrimos a imágenes antiguas, imágenes anteriores a la temporada, y se hizo un vuelo para el departamento Cruz Alta, recuerdo, que era un departamento que no habíamos tenido imágenes, y tomando imágenes fotográficas oblicuas, se las transportó luego y se hizo el cálculo sobre las imágenes satelitales de la campaña anterior. Es decir, es muy difícil que no se pueda hacer la campaña de invierno sin las imágenes satelitales. Afortunadamente ahora con las imágenes Sentinel la precisión ha cambiado mucho, ha mejorado, ya que tenemos un píxel de 10 metros. Acá tenemos las imágenes para el área de Ponerlo en poroto. modo presentación, Federico, ponerlo en modo presentación. De nuevo. Ponelo ahí en modo presentación allá abajo. Ahí, en modo presentación, F5. Sí. ¿Ahí ven? Ahí está, Sí. perfecto. Eso, ahí está. Hablando de lo que es poroto, se toman las campañas, hemos tomado las campañas desde el año 2017-2018. Vemos que también las cifras son un poquito más, al comienzo varían bastante entre las cifras que dan ustedes y las nuestras, y las dos últimas campañas realmente están bastante aproximadas. También esto, al igual que Garbanzo, va a depender mucho de cómo se encuentra la capacidad de humedad del suelo para ver la siembra que se va a realizar. Y también otro aspecto importante es las condiciones de precio del poroto al momento de siembra. Y también en el caso de poroto influye si se ha podido sembrar o no soja en tiempo y forma. Algunas veces cuando las siembras se demoran, algunas veces los campos pasan directamente a poroto porque no se ha podido sembrar ni soja ni maíz. Ocurre en algunas campañas. Entonces, muchas veces ocupan los espacios de que han quedado vacantes. Y en caso de que tengan algo de humedad. Esta es la campaña 2017-2018, lo que está en azul es lo que es poroto. La gran mayoría, como se ve en amarillo, es soja, lo rojo es maíz. Y vemos de nuevo cómo el departamento Buluyacu es el que
capitaliza la mayor cantidad de siembra de poroto. Sí, Esta es la campaña 2018-2019. Ha cambiado, fíjense cómo todo lo que estaba azul acá en el departamento de Uruguay ha descendido, que es donde más se nota por la concentración. La campaña 19-20 y Consulta. la campaña 20-21. Hola, Federico. ¿Sí? Cuando toman poroto negro o están tomando algún otro poroto? Eso lo podría contestar mejor si está presente. A ver, la mayoría es poroto negro. Es Nosotros poroto cuando negro. nosotros Sí. no distinguimos en nuestras estimaciones de superficie colores de poroto. La mayoría es negro. Por supuesto que también se hacen porotos de colores Poroto y también colorado. incluye algo del poroto Moon, que se viene haciendo en las últimas campañas. Pero esencialmente la gran mayoría es poroto negro. Y el negro. Así es. No está, sí está presente la lista. Realmente no debe haber mucha diferencia. No, pero es así, es tal cual lo que dice Carmina, se hace fundamentalmente poroto negro acá, hay algo de poroto Moon, muy poquito se hace de otros colores, muy poco. Y prácticamente el 90% es poroto negro acá en la provincia, en Tucumán. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta o acotación. Todos estos datos igualmente yo después sugiero que los intercambiemos y la idea justamente de esta reunión es presentar lo que cada uno tiene y ver la forma de poder continuar con este trabajo y mejorar las cifras de todos. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, le damos paso a Inta. Justamente estaba por decir eso. Yo soy Ana Fequete, trabajo en mejoramiento junto con María Elisa Maggio. El tema de la superficie, el relevamiento lo hace la gente de teledetección aquí. Todo está en las páginas de INTA, que ellos trabajan con las superficies de cultivos, relevamiento de cultivos de verano y de invierno. Se evalúan superficies de la misma manera, me parece que lo hacen en Obispo Colombres, con teledetección, y se evalúa poroto, soja, garbanzo y trigo principalmente, de Salta. No sé si se escucha. Sí, se escucha perfecto. Sí, la verdad que, bueno, yo estoy acá reemplazándola a María Elisa, no sé si no se invitó a la gente, no está la gente de la Obispo la gente de teledetección del INTA Salta, así que ellos son los que tendrían que exponer los datos. De todas maneras, yo les dejo el contacto y podemos después intercambiar los datos. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Sí, Martín. Sí, en Hola. realidad no tenemos ningún contacto de gente de teledetección de Salta. Bueno, así que si nos pasás después, podemos hacer algún Zoom privado y Sí, es Hernán Elena. Esa información. Sí, yo les paso. Ahora se los paso por mail, igual hablamos con María Elisa, porque, bueno, es un grupo grande que trabaja en teledetección. Bueno, dale, quedamos pendientes de eso entonces. Es para compartir metodología y ver qué diferencias tenemos con ellos. Sí, ¿no? sí. A ver, acá estaba comentando Cecilia que puede ser que desde el MAGIP los delegados locales estén en contacto con el equipo de teledetección de Salta, pero más que bienvenido ampliar la red, ¿sí?
Ana, no sé si hay alguna otra cuestión, si no, Gabriel. Gabriel. No, Sí, Perdón, Bueno, no sé si se escucha. muteado. Ana, no sé si Sí. faltaba algo más o no, le damos paso a no, Gabriel. no solo eso. Yo ya les Ok. mando el contacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana, y te damos paso a vos, Gabriel. bueno, nosotros desde la agencia de Arroyo Seco, el objetivo es determinar la superficie para justificar las líneas de trabajo que tenemos en arveja y en lenteja, que son los dos cultivos principales que se hacen. Históricamente se hacía georreferenciando todos los lotes de una transecta que abarcaba sudeste de Santa Fe y nordeste de Buenos Aires. Y después pasábamos los datos, sacábamos nuestros datos de superficie, publicábamos el informe todos los años en la web de INTA Oliveros. Y en los últimos años, porque la estimación de los lotes era, si bien estaban georreferenciados, la estimación de la superficie de los lotes era visual. A partir de hace 3 años, en toda esa transecta, que son 330 kilómetros aproximadamente, relevamos los lotes izquierda y derecha, y con el Google Maps estimamos la superficie de los 1.600 lotes que tenemos en esa transecta, y a partir de ahí sacamos una información un poquito más precisa. Nos da, para la campaña 2021, en el total 84.000 hectáreas de arveja, solo en esa zona, y de lentejas nos da 34.000 hectáreas. Estamos un poco alejados de lo que nos da de las estimaciones que tienen todos, en el sentido de que el área total que relevamos es de 30.000 hectáreas, 33.000 hectáreas, y inferimos sobre la suma de los departamentos Constitución, Rosario y 4 partidos del nordeste bonaerense unas 980.000 hectáreas. Con lo cual, a nivel país, la superficie de arveja estaría muy por encima, si fuera así, de lo reportado por los datos de MAGIP y por los datos de CLERA. Me compartieron información de Buenos Aires, también hecho por transectas de INTA Pergamino, pero también lo está trabajando INTA Rafaela con imágenes satelitales. Y nosotros relevamos el 3% del área total a la que hacemos referencia, 3% aproximadamente. O sea que creemos que esos datos están bien para la zona, pero difieren enormemente de lo que hay para nivel país. Yo quería preguntar si el dato de arveja que reportó Cecilia es el dato del MAGIP o es el dato de CISA, porque el CISA me da la sensación de que va a alargar mínimamente un piso de hectáreas, y me llama poderosamente la atención que tenga un dato muy similar al del año pasado, cuando este año no había semilla en el caso de arveja para sembrar, no se conseguía semilla. Yo creo que hay un incremento sensible en relación al 2020 en el 2021. Gabriel, a ver, lo que hasta ahora estamos viendo es la metodología MAGIP de estimaciones. Después justamente dejamos para el final, María Rosa va a exponer brevemente los datos de CISA, Okay. Que de hecho hemos confrontado lo que hace estimaciones con los datos que obtenemos de CISA. También hay algunas diferencias, pero a ver, simplemente a nivel de adelanto, te digo que si arveja a nivel país
para esta campaña que se acaba de terminar, está en 96.000 hectáreas, CISA nos da un poco más arriba, 101.000. Como, claro, después si querés lo de CISA y un poco a pedido del grupo, del equipo técnico que en la reunión pasada, lo que hicimos fue analizar especie por especie y es lo que María Rosa les va a compartir en un PPT después al final, que es abordar primero lo que era estimación vía o georreferenciación o satelital o lo que fuera. No sé, Cecilia, si quieres agregar algo. Hola. Viste que yo mostré como una línea como de tiempo en el proceso de la estimación, ¿no? Digamos, estamos como en el proceso no final total, o sea, nosotros vamos teniendo un dato que vamos construyendo, pero estamos en ese proceso que todavía nos falta terminar de chequear algunos datos producto del relevamiento de segmentos aleatorios, datos estadísticos, y también ver los datos del CISA. Entonces, en función de esto, o sea, es una sumatoria de fuentes de información que terminamos armando un número más cercano a lo que creemos que es la realidad, ¿no? Entonces, sí, probablemente tengamos que, lo que nosotros hemos visto es que en algunos lugares que no había, por ejemplo, arveja, hemos encontrado arveja en La Pampa, que lo hemos detectado en la estimación, que lo hemos detectado con segmentos aleatorios, primero, porque muchas veces nos pasa que cuando hay poca arveja, en las recorridas no las detectamos porque por el azar no conseguimos caer en esos lotes. Pero particularmente este año detectamos que hay arveja en La Pampa, que no habíamos detectado nunca, lo detectamos en segmentos aleatorios, o sea, muestreamos arveja, o sea, tomamos el dato de arveja, y a su vez vimos que por CISA también hay arveja, o sea, es esto que yo digo. Lo que estamos viendo acá, pues lo que está avalando después también en la declaración. Probablemente el delegado, ahí nosotros tenemos que orientarle y decirle, por favor, anda a chequearme este dato, porque para él es algo, por decir, novedoso, que haya arveja en su delegación. Entonces, bueno, es ida y vuelta con el delegado, con información que tenemos acá en Buenos Aires, que vamos procesando, y con información que él pueda conseguir. Nada, quiero hacer esta aclaración para, digamos, el dato nuestro está en proceso también de mejora, con lo cual yo estoy de acuerdo con vos que creo que vamos a superar las 100.000 hectáreas, primero porque la declaración jurada ya te está un poco avalando. Digamos, a la gente, vamos a ser sinceros, es un piso la declaración. Siempre estimamos que sea tal vez hasta un poco más, inclusive. Pero lo tomamos como piso. Es interesante. Nada, espera el comentario. No, como comentario adicional a lo de arveja, hay una superficie importante que no está declarada porque es de uso propio. Un productor de carne que produce arveja no la va a declarar. No la va a declarar eso. Y eso es muy común en varias zonas de la región pampeana. Y suman unas cuantas hectáreas. Por eso digo que es un piso, pero y por otro lado, digo que es un piso porque nadie va a declarar lo que no tiene, por un lado, y después hay que hacer ese cálculo, una estimación, que ellos por ahí, bueno, pero es muy subjetivo, puede ser del 20 al 30% la diferencia entre lo real y lo que está estimando el CISA. Para mí la información más dura que hoy dispone Argentina son los datos de CISA en arveja. A ver, Gabriel, me queda una duda, digamos, sin ser experta en esto. En el caso de ustedes, esta transecta que comentabas, ¿es siempre la misma? Y digamos, ¿cómo estaríamos, en el caso de lenteja, por lo menos por los datos que le estaba dando al MAGIP, es como que se está moviendo bastante, incluso abarcando otros departamentos o cada vez más departamentos, especialmente en provincia de Buenos Aires y en el oeste? ¿Ustedes también están relevando ahí
o están No, concentrados más nosotros en la hacemos zona norte? solamente el relevamiento en la región nuestra, digamos, el área de influencia de la agencia, que son los dos departamentos del sur de del sudeste de Santa Fe, y para tratar de abarcar un poco más, invadimos un poco el nordeste de Buenos Aires, esos 4 partidos, solamente. Y la lenteja está en Santa Fe, prácticamente en Buenos Aires nada, en el año 2020. En el 2021 se ve un poco más de lenteja en Buenos Aires. Pero por información que yo recibo, consultas que recibimos en la agencia, etcétera, sabemos que hay algo más, no mucho, pero hay algo más fuera de esta zona, centro-oeste de Buenos Aires, hay lotes, no gran cantidad de superficie, pero hay una superficie fuera de esa zona. Sí, sí, caso lenteja, bueno, nosotros ahí, Cecilia, según los datos que nos pasaron, qué sé yo, tenés en Lobería, pero 88 hectáreas, digamos que no mueve el perímetro, y un total provincia de 4.692, ese es por lo menos lo que es el provisorio último, así que estaríamos ahí sondeando. El único tema sería arveja, que capaz que estamos todavía por debajo de los datos que vos mostrabas, y bueno, sí, con CISA también. Bueno, no sé, Gabriel, ¿falta algo más? No, nada más, Flori. Bueno, entonces sugeriría, si no, más de verlo más puntualmente, Ceci. No sé si queda algo más o pasamos a lo siguiente. Ingrid, no sé si tenés algo también para compartir o alguien más para compartir alguna cifra o alguna metodología, porque si no, la idea sería compartirles lo que habían solicitado en la reunión pasada, que son los datos justamente de CISA. Solo un comentario, Flori, acá en la zona nuestra, en la zona de la mesa de legumbres, dentro de los integrantes está también la Bolsa de Comercio de Rosario. Dentro de la bolsa está la guía estratégica del agro, que hace estimaciones agrícolas todos los años, pero hasta el momento no está publicando estimaciones de legumbres. Yo sé que están trabajando también en evaluación de estimaciones. Hablamos con Vera a ver si alguien se podría incorporar a esta charla, pero aparentemente no hay. Así que nos queda como tarea interna ver si ellos pueden hacer un aporte también y después en todo caso comunicarlo. Perfecto, Ingrid, muchas gracias. Bueno, entonces quedamos también, digamos, es otro grupo más para incorporar, además de detección saltanita. Si no queda nada más, les compartimos lo que es el PPT que preparó el área de economía de la subsecretaría. María Rosa. Sí. ¿Cómo estás? ¿Querés que comparta yo el PPT o lo podés compartir vos? Creo que ya me volvió la conexión, lo puedo compartir yo. Ah, dale. Más fácil. Bueno, listo, sí, está habilitado para compartir. Dígame si se ve. Ahí sí. Perfecto. A ver, quiero poner modo presentación. Perfecto. Estoy en modo presentación, ¿no? Sí. Bien. Bueno, hicimos este pequeño PowerPoint con los datos del CISA, como mencionamos. A la fecha... ¿Está bien? María Rosa no se ve en modo presentación. Cliqueale 2 veces a ver si lo tomo.
Ujú. En el de la derecha. La derecha. Si yo ahora lo veo en mi pantalla así. Sí, en el de la derecha de todo, doble, ese. ¿Ahora? No, Igual. no, si perdón, ¿querés que lo trate de proyectar yo desde acá? Dale, Capaz que es la conexión. puede ser. Sí. Si querés, deja de compartir vos y yo lo comparto desde acá. Perfecto. Bueno. ¿Ahí vamos bien? Sí, creo que sí. Perfecto. Perfecto. Bárbaro. Bueno, retomamos. Bueno, este es un pequeño PowerPoint de los datos del CISA que tenemos desde la Dirección Nacional de Agricultura a la fecha del 2 de diciembre de 2021. Podemos pasar a la siguiente. Acá unas consideraciones generales. Bueno, lo que es el CISA, que es un registro que reemplaza la actividad de producción y comercialización de granos y semillas en proceso de certificación y las legumbres secas. Es una resolución, bueno, ustedes deben conocer, con el MAGIP, conjunta con el MAGIP, AFIP e INASE. La fecha de carga en el sistema es en el mes de octubre para los cultivos de invierno y de febrero para los de verano, de cada año. En la práctica lo que pasa es que siempre mensualmente se actualiza, entonces por eso estamos considerando hoy el dato a diciembre del 2021. En esta presentación vamos a ver en particular lo que es legumbres del CISA, el total de legumbres para la campaña 2020-2021, y vamos a ver los casos y la superficie sembrada por cada cultivo. Después vamos a ver el caso para poroto en particular, para la campaña 2021, porque todavía no está cerrada la campaña 2022. Y en el caso de arveja, garbanzo y lenteja, sí vamos a hacer la comparación de las dos campañas, del 2020-2021 y del 2021-2022. Vamos a ver los casos de superficie sembrada por cultivo y provincia, para todos los casos. Una aclaración del tema de caso, es que bueno, el caso representa la cantidad de personas físicas o jurídicas que declara la siembra de cada producto, pero no significa productor, es decir, un mismo producto, por así decirlo, puede sembrar en distintas provincias, no tenemos manera de agruparlo. O sea, nuestra unidad básica de información es el caso, pero no significa que sea asimilable a cantidad de producción o de productor, ¿no? Eso que quede claro para tenerlo como referencia. Y podemos usarlo como variable de proxy, pero no es en sí sinónimo de productor, ¿no? Así que vamos a pasar a la siguiente y arrancamos con los datos. Bueno, esto es a modo general. El total de legumbres, consideramos arveja, garbanzo, lenteja y poroto para la campaña 2020-2021. Acá se puede ver, bueno, el total de superficie para esta campaña es de 717.492 hectáreas, donde poroto se lleva el 5%, arveja el 12%, garbanzo el 10% y lenteja el 3%. Esto es superficie sembrada por cultivo para esta campaña. Cuando vamos al caso de los casos, la cantidad de casos que se registraron fueron 2.145, el 43% de esos casos fue de arveja, 34% de poroto, 11,9% de lenteja y garbanzo el 11,1%. Esto es a modo general de todas las legumbres, para la campaña 2021. Vamos a pasar a la siguiente. Esto después seguramente también lo compartimos, así que no hay ningún problema. Y acá vamos a hacer un análisis, hicimos un análisis, mejor dicho, por provincia, también con el total de legumbres, donde vemos, bueno, para la campaña 2020-2021, vemos que Salta es la provincia, bueno, que mayor superficie sembrada presenta para el total de legumbres. Le sigue Buenos Aires con 9,3, Santiago del Estero con el 8,9, y el resto de las provincias un poco menos. Y en el caso de los casos, también tenemos que los mayores casos los encontramos en Buenos Aires, en Salta, la segunda provincia que presenta mayores casos, y Santa Fe con el casi con 20,6,
es la tercera provincia. También, para el total de legumbres, campaña 2020-2021. Y ahora vamos a ver caso de legumbre por legumbre. Caso de poroto. Bueno, esta clasificación la hace el CISA de poroto, abre en 4 categorías. Una categoría de poroto que es muy genérica, otra categoría de poroto manteca, otra categoría de poroto mung, y otra categoría de poroto payar. Lo presenta así, mal bien es lo que hay, digamos, hoy es lo que tenemos. Estos son datos de la campaña 2020-2021, donde vemos la cantidad de casos y vemos la superficie sembrada. Acá también encontramos una diferencia si la superficie es propia o superficie de terceros. Y bueno, tenemos que la mayor cantidad de superficie sembrada es de la categoría poroto, que acá puede incluir un montón de variedades, no lo tenemos con certeza, no lo sabemos con certeza. El segundo lugar es del mung, el tercero de manteca y muy poquito del payar. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí sí, ahí sí, que mayormente, también lo mencionó, es de la superficie sembrada de terceros es del 350. Después tenemos un cuadro con los gráficos, la proporción de cuánto se lleva cada uno. Mayormente es de terceros, superficie sembrada de terceros. Bien, acá está el total de poroto por provincia. Tenemos que la mayoría está en Salta. Salta tiene 415.000 hectáreas de superficie sembrada declarada. Después sigue Santiago del Estero, ¿no? Sí, con el 9,9%, con 53.261 hectáreas. Está Jujuy, tenemos con 28.778 hectáreas. Córdoba y Catamarca. Estas serían las principales provincias que tienen superficie declarada de poroto. También acá viene el porcentaje, que casi 77% es superficie sembrada en campos de terceros, ¿no? Contratos, arrendamiento, etc. Y un 33% es la superficie propia. Acá vamos a ver el caso de la categoría poroto genérica, esta categoría grande que el CISA menciona de poroto. Salta nuevamente, tenemos con casi el 80% de la superficie sembrada. Puedo decir Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, las que están subrayadas serían las principales provincias con la superficie sembrada, ¿no? Lo mismo, casi el 66% es superficie de terceros y un 35% propio, ¿no? Ahora para el caso, sí, no, está muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Para el caso del poroto mung, acá tenemos que, bueno, Salta nuevamente con 48.216 hectáreas, es la provincia que tiene mayor superficie sembrada de este poroto mung. De igual, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Tucumán le siguen en orden de importancia. Bueno, acá nos faltó el porcentaje, pero también se ve que mayormente es de tercero, por campo de tercero. Bueno, y acá las otras dos categorías, más chiquititas, poroto manteca y poroto payar. En poroto manteca, mayormente, bueno, Salta sigue siendo la principal provincia, y en payar únicamente estaba declarado Córdoba, bueno, tiene 250 hectáreas. Y mayormente todo sí es campo propio. Más o menos, bueno, esto es lo que el CISA expone para el caso de poroto. Caso de arveja, el resto de las legumbres, arveja, garbanzo y lenteja, aquí tenemos la comparación de las dos campañas, digo de invierno, si lo pudimos hacer. Este es un cuadro general de, bueno, cómo fue en la superficie, qué aconteció con la superficie en estas dos campañas. Vemos que hubo un aumento de la superficie de estas legumbres agrupadas, donde mayormente crecieron arveja y lenteja, y cayó la superficie de garbanzo. Perdón, acá hablo de los casos, igualmente es lo mismo. Los casos declarados cayeron en el caso de garbanzo, crecieron para arveja y lenteja, en el total
el consolidado creció un 8,5%, y en el caso de la superficie sembrada declarada, creció la superficie de arveja un 18,1%, de lenteja un 17,5%, y bajó la de garbanzo en 1,4%. Y en total, el consolidado de estas tres especies creció un 9,6%, la superficie sembrada, para las dos campañas. Ahora vamos a ver, bueno, caso por caso, esto es lo mismo del cuadrito, pero en forma de gráfico, perdón, en forma de cuadro, donde ahí vemos bueno, la cantidad de casos, cómo fue que aumentó en arveja, en lenteja, y cayó en garbanzo, y en superficie vemos lo mismo, cómo aumentó la superficie, que ahí es lo que hablaban recién, ahí se ve claro que la superficie de arveja para esta campaña 2021-2022 se declaró en 100, casi 101.000 hectáreas, cómo creció respecto a la campaña anterior, garbanzo cayó, lenteja creció. En total, el de consolidado de las tres especies, hubo un aumento del 9,6% de la superficie declarada, sembrada. En el caso, bueno, si lo dividimos en si la superficie es propia o de terceros, vemos que un 76% es superficie de terceros y solamente un 24,1% es propia, ¿no? Y en total, bueno, de hectáreas, ahí está el total de estas tres legumbres, el aumento del 9,6% que culminó en 199.373 hectáreas. Vamos a pasar a la otra. Vamos al caso particular ahora de cada una de las legumbres, toda arveja. Esto, bueno, es un cuadrito después lo vamos a compartir, pero para que se note cómo fue el aumento de la superficie de arveja en un 18%, que culminó en el 21-22 con 100.176 hectáreas. La cantidad de casos, bueno, hasta más abajo no lo llevo a ver. Los 12.000 casos nuevos que se registraron, perdón, un 12% de casos nuevos que se registraron. Y bueno, lo que es la tenencia de la superficie se mantuvo más o menos, ¿no? El 2021 respecto al la campaña 2021 y la campaña 21-22, un 20% es superficie propia y más o menos un 80% es de terceros. Hay un pequeño aumento en estas campañas. Esto, bueno, para que se vea claro la situación. De garbanzo hacemos el mismo ejercicio. Podemos pasar. Ahí. Acá vemos, bueno, la caída de la superficie declarada para la campaña 21-22 del 1,8%. Bueno, los casos también cayeron, y no llego, el Power no me deja ver, pero más o menos la proporción de superficie propia y de terceros se mantiene también en un porcentaje similar. Así que bueno, en este cuadro podemos ver, bueno, dónde fueron las provincias que tuvieron más caída de la superficie declarada, ¿no? Córdoba, Salta, bueno, Catamarca, pero es muy chiquita la relevancia, pero bueno, acá tenemos todo el detalle. Vamos a pasar a la siguiente. Y lenteja es la última que tenemos. El mismo ejercicio. La superficie declarada aumentó un 7,4% para la campaña 21-22. Buenos Aires, donde vemos que hubo el mayor crecimiento, en el 49,5%. Santa Fe le sigue en importancia, en importancia. La cantidad de casos aumentó un 10,3%. Y bueno, la tenencia de la superficie, más o menos, hubo una variación. Siempre al 20-80 se mantiene, pero bueno, ya en la campaña 21-22, la superficie de terceros aumentó un 83%, ¿no? Así que bueno, estos son los datos generales. Creo que no hay más información. Lo hice rápido, así no nos aburríamos. Pero estos son los datos, bueno, que el CISA hoy nos brinda para esta campaña. Ahora. Muchas gracias, María Rosa. La idea era presentarlo
rápidamente, después se lo dejamos para compartir y para analizar. Solamente si queríamos compartir, a ver, un segundo. No, está bien, es el mismo PPT. La comparación, bueno, la comparación entre ambos sistemas, lo que era estimaciones y CISA, perdón, ¿qué dice? Esa. Como les decíamos, a ver, ahora ponemos el archivo, pero de la comparación, más que nada aproxima muy bien lo que es la superficie declarada de CISA con la superficie cosechada a lo largo del año pasado. Para arveja, garbanzo va bien, un poco lenteja está desfasado, y para este año lo mismo, digamos, como que las cifras de lenteja tal vez son un poco más difíciles de afinar. Lo busco. Sí. Ustedes, perdón, ¿ustedes lo ven? Sí, sí. Sí se ve, Flor. Bueno, ahí está la comparación, lo que les decía, la comparación vis a vis entre lo que es la superficie declarada de CISA para el 2021. Como les decía, arveja es la que tal vez mayor diferencia se observa, y en el caso de garbanzo y lenteja estaría ajustando bien. Incluso la de CISA es un poco menor que la de Magip, digamos, cosa que podría ser que justamente por los dos sistemas distintos de declaración. Y en el caso de esta campaña, la 21-22, bueno, tenemos una mayor superficie de CISA que lo que es por ahora, los datos preliminares estimados a través de estimaciones agrícolas. En el caso de poroto, bien digo, para el año pasado, tenemos también un desfase pequeño entre que la declaración de CISA es un poco mayor a la recabada a través del sistema de segmentos aleatorios. Eso es lo que teníamos para presentar. No sé, Cecilia, si algo más. No, bueno, después nosotros después lo miramos también a nivel de provincia, ¿no? Más allá del dato global, y bueno, y a nivel de departamento para poder justamente distribuir lo más acomodadamente la superficie. Bueno, hasta acá es lo que teníamos para presentar. No sé si hay alguna duda o comentario. En la reunión pasada, si había alguna diferencia, me acuerdo, no sé si era la gente de Salta o de
No se escucha, Flori. ¿Escuchó? ¿Se escuchó? El comentario. No se escuchó. No, no. No, la reunión pasada yo anoté en un papelito, que esos papelitos, no eran tan papelitos, y alguna de las instituciones decía que tenía una diferencia, no me acuerdo si no era Salta, me parece, pero porque ahora lo de Tucumán no me parece que estuviese tan desasaltado con los datos de Obispo Colombres, pero no sé si hay algunos que lo recuerdo, me quedo eso, pero bueno, cosa como si lo escriba Flori y si lo escucho, pero bueno, nada, está disponibilidad en correo también si Flori se nos accede para cualquier consulta o sugerencias, bienvenida. Lo que queríamos aprovechar es esta dinámica que se está dando, pensar a futuro, ¿cómo les parece a ustedes que sería la mejor forma digamos, de compartir, si tal vez en qué momento del año juntarnos y establecer esta dinámica de compartir información, consolidar, intercambiar, si son 2 reuniones anuales, 3, ¿qué les parece? Porque me parece que fue muy rica la primera reunión y la futura seguramente, ahora que ya conocemos las distintas metodologías y tenemos los contactos directos, me parece que se puede trabajar en esta mesa especializada y va a ser muy rico para todos. No sé cuál es la opinión de los demás. No, me parece perfecto, Martín. Me parece que es una buena oportunidad de crear como una mesa de intercambio de información. Mínimo tiene que haber 2 o 3 reuniones, pero no tiene por qué, tiene que ser quizás algo más permanente de intercambio, ¿no? Tal vez el momento de la tal vez pensar en el momento más estratégico del año, digamos, tal vez más por las necesidades digamos, nosotros vamos llevando los números, digamos, pensar un poco eso. O sea, esta no me parece que sea un mal momento en esta fecha. No sé si tal vez la tenemos que haber hecho un mes antes. Nosotros acá viendo cómo se desarrolla la tarea nuestra a lo largo del año, lo que propondríamos son 2 reuniones, como decía el doctor, como mínimo, una después de la campaña de verano y otra después de la campaña de invierno. Es decir, donde ya uno tiene los datos, en el caso nuestro, de superficie, más o menos consolidados, entonces, antes, una vez publicado o antes de publicado, podemos hacer una reunión, luego de cada una de las temporadas. Coincido. Entonces, justamente como una de las propuestas para poder afinar los datos, vamos a proponer dentro de lo que son las líneas estratégicas del plan estratégico, es justamente armar este tipo de reuniones con esta frecuencia. Después, bueno, andando se podrá definir un poco mejor si es que hay que mover algo, pero hacerlo con una frecuencia de 2 veces por año y incorporar tal vez como es teledetección de INTA, y me faltaba BCR a través de la mesa de Santa Fe. No sé si hay alguien más que esté relevando datos de legumbres. De Córdoba no sé si está, la bolsa de cereales de Córdoba, no sé si está relevando datos, me parece que no. Yo lo había puesto en el correo de una forma un poco más abierta para invitar a todos los que
de alguna manera se pudieran sumar, pero no sé, si alguien sabe de alguien más que debiera estar en esta mesa, lo podemos dejar organizado. Bien, no sé si les parece algo más, pero esto me parece bien, entonces para esta frecuencia, lo que es intención de siembra no tendríamos que hacer o un intercambio o algo previo, digamos, cuando ya más o menos tenemos los datos de intención de siembra. Nosotros no hacemos Medio, claro. Sí, sí. No estimamos. Claro. Y Flori, tal vez quienes participen en estimaciones, insisto, creo que tal vez la bolsa acá lo hace, quienes participen en estimaciones podrían intercambiarlo, esto sería al revés, al comienzo de la campaña. En lugar de ser al final, sería al comienzo de cada campaña, sobre todo para las legumbres de invierno, no sé cómo se maneja con las de verano, o sea, con el poroto. Sí, perfecto, entonces tomamos nota también. Y entonces, bueno, no sé si queda algo más para intercambiar. Por supuesto que estos PPT, como siempre, se los vamos a estar mandando por correo. Y la grabación está disponible para quien lo solicite. Nosotros armamos el link y se lo mandamos. No sé si les parece alguna otra cuestión. ¿Algún comentario más de los que están presentes? Si no, quisiera comentar cómo seguimos. Esta ha sido una mesa especializada y agradecerle a todos el tiempo que le han dedicado, la dedicación y la generosidad también para compartir la información. La próxima reunión del equipo técnico, ya para el año que viene, va a ser continuando con temas productivos, haciendo eje en temas tecnológicos, en temas de semilla, en temas genética y también, digamos, de asistencia técnica, todo lo que tiene que ver con la tecnología y la asistencia al productor. Dado que estos son temas que ustedes también trabajan, seguramente vamos a repartir un poco los temas y pedirles que ustedes vengan con alguna opinión sobre estos temas. No va a haber una presentación tan extensa de parte del Ministerio, sino que vamos a ceder un poco la participación a cada uno de los integrantes del equipo técnico para que puedan opinar de estos temas. Así que vamos a pasarles un correo con los temas y alguna sugerencia en función de lo que nosotros conocemos que ustedes ya han trabajado, y bueno, obviamente queda abierto a la opinión de cada uno de ustedes. Así que si no nos vemos, que tengan un feliz fin de año y ya para calculamos la segunda semana o tercera semana de enero estaremos reuniéndonos en una nueva reunión del equipo técnico. Bueno, yo aprovecho también, acá estamos reducidos, digamos, en cuanto al equipo técnico propiamente dicho, pero comprendemos también que son fechas un poco difíciles de congeniar y de compaginar entre todos. Por eso, más que nada, a ver si no hubiera problemas, aprovechando que está INTA y Obispo Colombres, que nuclean bastante de estos temas. No sé qué les parece lo que acaba de proponer Marcelo, tratar de que sea, bueno, brindamos para fin de año y después empezamos tipo 10 de enero, una cosa así, si les parece bien de continuar con estas temáticas, digamos. Sí, sí, los que estemos vamos a seguir presentes. Por ahí alguna persona saldrá de licencia, pero los que estamos seguiremos aportando, Flori. Martín. Bueno, no, por mi parte, saludarlos a todos, que se sumaron hoy, así que gracias y felicidades, buen año para todos y nos veremos pronto.
Perfecto, muchas gracias. Por la Muchas invitación. gracias. Feliz año Buen nuevo. año. Felicidades. Feliz año nuevo para Que todos. tengan buen termine. año. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Listo. Chao, buen año para todos. Chao. Gracias. Chao, chao. Feliz año para todos. Hasta la próxima Gracias. reunión. Hasta la Chao. próxima.